ser virtual si lo quieren recuperar. Esto ya no va a entrar en el examen. Yo les recomiendo que lo recuperen porque no va a servir para la vida. Pero aquí entra el examen. El examen final sí, es abdomen y es neuro. ¿Ok? Es abdomen y es neuro. Así que todo lo que esté en las diapos, todo lo que el docente les diga, presten atención, pregunten. Van a ser 2 personas porque el tema es extenso. ¿Ok? Se les va a dar lo más importante. Entonces, la otra semana es el final. Ya no falten a sus prácticas. Si les falta nota, porque hay un Excel que lo maneja la delegada. Si les falta nota, consulten con los chicos para que cerramos notas hoy día. Les falta el examen y ahí mueren. ¿Ok? Estudien, no hay susti, o sea, al menos no hay. ¿No quieren susti? ¿Quieren que hagamos un examen más? Estando en el examen las personas ahí. Ya, si no sé qué hacer. En el examen y conversamos, ¿ya? Entonces, para que ya comience Paul, cualquier duda que tengan, se la hacen a él y a Roland cuando inicien y en sus prácticas piden sus notas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda o pregunta? La he dado como tema hacer neuroanatomía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de algunos temas esenciales de neuroanatomía. Vamos a hablar en general de conocer y tener en cuenta, al menos como cultura general. Luego vamos a ir ahondando un poco más en las estructuras, pero vamos a hablar sobre ellas en un sentido más externo, ¿de acuerdo? No vamos a hablar tanto sistematización. ¿Bien? ¿Funciona? Hola, hola. Ok, ahora así no voy a tener que alzar demasiado la voz. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar qué es la neuroanatomía o cómo vamos a tener en cuenta el sistema nervioso en general, ¿ya? Entonces, como generalidades del sistema nervioso, lo que vamos a hablar es cómo está organizado el sistema nervioso, ¿ya? De forma general, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que externamente nosotros vamos a tener estímulos de tipo sensitivo, de cualquier índole, ¿de acuerdo? Vamos a tener información de tipo sensitiva que van a ser tanto del medio externo como del medio interno. Toda esa información va a ir a los centros de coordinación o centros de correlación que van a estar dados por el sistema nervioso en general y el sistema endocrino, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que va a llegar esta información a estos centros? Van a llegar mediante estas vías que nosotros la vamos a denominar como vías aferentes, ¿de acuerdo? Las vías aferentes son la información que va a ir, o la información producto de los estímulos, ya sea interno o externo, que van a ir justamente a estos centros de correlación y coordinación. Una vez que esa información ha llegado a estos centros, ¿de acuerdo? Ya sea por medio del sistema nervioso, por medio del sistema endocrino, mediante vías eferentes, ¿de acuerdo? Eferentes como de eyección, ¿de acuerdo? Van a ir hacia zonas donde se van a ejecutar esa información que una vez que ha sido procesada, ya sea a nivel muscular o a nivel glandular. Ya, esa de forma general, cómo es que la información va a ir desde los medios externos y cómo es que nosotros vamos a efectuar o vamos a realizar las acciones. Ahora, adicional a ello, dentro de los centros de coordinación y correlación, nosotros vamos a tener la capacidad de poder almacenar esa información y reusarla en una ocasión siguiente, a la cual nosotros vamos a denominar como memoria, ¿ya? Entonces, de forma general, es como así nosotros vamos a organizar el sistema nervioso. ¿Cómo es que se organiza desde la parte externa hacia la parte interna? Un detalle que de repente no para todos ahorita es relevante, pero si se dan cuenta, a lo largo de todo el curso de anatomía que han estado llevando, se han encargado de ver el sistema digestivo, sistema respiratorio de repente, sistema óseo, pero en ninguna situación han tenido que usar esos órganos para poder comprender a esos órganos. En neuroanatomía es el único caso en el cual tenemos que usar nuestro sistema nervioso central para poder captar la información y poder comprenderla a totalidad. Es como que un órgano está estudiando a sí mismo, ¿no? Es bastante curioso, al menos a mí me llama la atención eso. Bien, ¿cómo vamos a poder organizar el sistema nervioso como tal? Ya, típicamente, vamos a decirlo de una manera clásica, el sistema nervioso se clasifica como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a dividirlo estructuralmente en un sentido anatómico, como encefálico, como el encéfalo, la médula, y a su vez va a tener subdivisiones. Y el sistema nervioso periférico, pues clásicamente algunos lo manejan como sistema somático y sistema autónomo, el cual se va a dividir en sistema simpático, parasimpático relacionado con la misma, ¿ya? Clásicamente.
Para efectividad del curso, para el curso, ¿cómo lo vamos a dividir? Vamos a clasificar o vamos a basarnos en dos literaturas, ¿ya? Una que va a ser el Waxman y otra que va a ser el Afifi, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el Waxman respecto a cómo organizamos el sistema nervioso? Vamos a organizarlo en un sentido anatómico y fisiológico. Cuando nos referimos en un sentido anatómico, vamos a estar hablando que va a haber estructuras de referencia y vamos a poder clasificarlas. Y en un sentido funcional, o también denominado descriptivo, va a ser cómo estos órganos se correlacionan o se relacionan y cómo es que van a estar funcionando, ¿ya? Topográfico, vamos a tener sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso central, como ya lo he visto, va a estar conformado médula y por el encéfalo. Y el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios craneales y nervios espinales. En cuanto a la fisiología, de acuerdo a una organización fisiológica, vamos a dividirlo en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático va a estar relacionado con la inervación de las estructuras corporales, ya sean músculos, básicamente, ¿ya? Y luego en el sistema nervioso autónomo vamos a ver que va a estar relacionado con la función visceral, esencialmente. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dice el Afifi? En el Afifi nos mencionan que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo?, van a estar integrados por otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo. Es decir, que va a ser información que va a estar discurriendo entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Igual, las mismas estructuras, solo que para el Afifi el sistema nervioso periférico va a estar conformado por los nervios craneales, los 12 nervios craneales, los 31 nervios espinales, ganglios y órganos receptores, por los cuales va a llegar la información por vía aferente, ¿de acuerdo? Y el sistema nervioso autónomo va a estar conformado por un sistema simpático y parasimpático y un sistema entérico, ¿ya? Básicamente, sí me interesa que ustedes conozcan esto, al menos que el sistema nervioso central y el periférico se encuentran relacionados por medio del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Luego, empecemos a hablar por cada una de estas partes, ¿ya? El sistema nervioso central, como ya lo he dicho, está conformado por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo se va a constituir por el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y cada una de estas se va a ir dividiendo en otras estructuras o vamos a clasificarlas en otras estructuras. Si se dan cuenta, estamos usando un sistema anatómico, estamos clasificándola de forma anatómica, ¿ya? Entonces vamos a tener un telencéfalo que se va a dividir en corteza, comisuras y ganglios basales, ¿ya? El diencéfalo que se va a dividir en un tálamo, hipotálamo, epitálamo. Cada una de esas estructuras se van a ir ahondando un poco más adelante, ¿ya? En cuanto al mesencéfalo y el romboencéfalo, en conjunto se las suele estudiar como tronco encefálico, ¿ya? El cerebelo, vamos a ver más adelante que como parte del desarrollo embrionario viene a ser una estructura proveniente del romboencéfalo. Luego, en cuanto a la médula espinal, vamos a ver que esta médula espinal va a estar dividida en segmentos en general, ¿ya? Vamos a tener 8 segmentos cervicales, 12 segmentos dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Ojo, no confundir la segmentación medular con la clasificación de las vértebras, porque recordemos que son 7 vértebras cervicales, ¿ya? Y no 8, como acá podemos ver. Acuérdense que estos son segmentos medulares. Adicional a ello, la médula espinal, pues podemos dividirla o vamos a estudiarla como sustancia blanca y sustancia gris, ¿ya? Ahora, continuemos con el sistema nervioso periférico. Como lo había mencionado, va a estar conformado por los 12 nervios craneales y los 31 espinales, y adicional a ello, pues van a estar los ganglios, ¿de acuerdo? Y los receptores, que como ellos, vamos a ver que vamos a tener receptores tanto a nivel corporal, que van a estar a nivel de los usos musculares, a nivel articular, y en la piel pues vamos a tener diferentes receptores como los corpúsculos de Pachón y los corpúsculos de Meckel, que se van a encontrar a este nivel, ¿ya? Acá tenemos cómo es que este sistema nervioso periférico empieza a dividirse en diferentes nervios que van a ir a lo largo de todo el cuerpo, a nivel del miembro superior, miembro inferior, y cómo va a estar llegando esto a diferentes niveles corporales. Luego, como parte del sistema nervioso autónomo, como lo había comentado, esto va a estar relacionado con el sistema nervioso simpático, parasimpático y el sistema nervioso entérico, ¿ya? El sistema nervioso simpático, de acuerdo, también denominado tóraco lumbar, va a encontrarse dentro de la médula espinal, de acuerdo, vamos a encontrar sus cuerpos, sus núcleos por decirlo de algún modo, desde la altura de T1 hasta L2. A partir de estos se van a formar unas estructuras que ustedes ya lo vieron en tórax, que van a formar parte de la cadena simpática, ¿de acuerdo?
Adicional a ello, a partir de esta cadena simpática, pues se van a formar una serie de nervios que van a ser nervios postganglionares que van a llegar a ejercer su función dentro de los órganos. Por otro lado, vamos a tener el sistema nervioso parasimpático, también denominado cráneo sacro, porque sus núcleos se van a encontrar a nivel del cráneo, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel del tronco encefálico y a nivel sacro, como lo estamos viendo en esta imagen. Entonces, de estos, vamos a ver que a nivel encefálico, a nivel de los troncos encefálicos, va a estar dado a partir del tercero, el séptimo, el noveno y el décimo nervio craneal. Y a nivel sacro va a estar dado desde S2 hasta S4, ¿ya? Esto iba a llegar a los órganos blancos. Una cosa o un detalle que deben de saber al menos es que los ganglios que se van a formar a nivel del sistema nervioso parasimpático van a estar bastante cerca de los órganos a los cuales van a dar función. A diferencia del simpático, donde vemos que los ganglios, ¿de acuerdo?, se van a estar formando lejos de los órganos donde van a realizar su función, ¿ya? Por último, vamos a tener el sistema nervioso entérico, que esto, como su nombre lo dice, va a estar relacionado sobre todo a vísceras intestinales. Estos van a encargarse de regular la secreción, la digestión a nivel del sistema digestivo, y va a estar dado por dos plexos esencialmente, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach también se le conoce como mientérico porque va a estar entre dos capas musculares. Y el plexo submucoso, como su nombre lo dice, o el de Meissner, va a estar debajo de la capa mucosa que vamos a encontrar en el sistema digestivo, ¿ya? Bien, a modo general, nosotros debemos de saber más o menos cómo es que el encéfalo, ¿de acuerdo?, se va a estar clasificando, vamos a tener en cuenta planos y terminologías. Vamos a hablar de un plano coronal cuando va a estar yendo de lado a lado, ¿de acuerdo?, desde lateral, bueno, de un lado lateral hacia el lado contralateral, ¿de acuerdo?, vamos a considerar como plano coronal y que va a estar pasando más o menos a la altura de las suturas coronales, ¿no? Luego vamos a tener un plano horizontal, ¿de acuerdo? Este plano horizontal va a estar justamente a nivel de las comisuras, ¿de acuerdo? Son planos que se van a encontrar a nivel comisural o un plano intercomisural. Luego vamos a tener planos transversales, ¿de acuerdo? Este plano transversal lo vamos a usar, o vamos a hablar de este, sobre todo a nivel del tronco encefálico. Luego vamos a tener un plano sagital que justamente va a estar dividiendo el cerebro, ¿de acuerdo?, en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Luego, en cuanto a terminología, terminología vamos a hablar ventral cuando estamos relacionándonos en la parte anterior, dorsal hacia la parte posterior, craneal cuando estamos hablando hacia la parte superior, inferior puede dividirse en caudal también, ¿de acuerdo?, que va a estar en dirección a la cola. Luego, en cuanto a los términos, acuérdense siempre medial lateral. Medial lateral siempre va a estar, medial va a referirse justamente si está en relación a la línea media. Lateral, lo más lejano a la línea media. Cuando hablamos de un ipsilateral es que va a estar ocurriendo al mismo lado. Y cuando hablamos de término contralateral es que va a ser a sentido contrario, ¿ya? Y bilateral es que va a estar hablando en ambos sentidos. Bien, un poco de desarrollo embrionario para que ustedes más o menos tengan en cuenta que a la tercera semana vamos a tener una serie de vesículas encefálicas primarias, y a la sexta semana vamos a tener vesículas encefálicas secundarias, que como ven va a empezar como un prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y cada una de estas va a estar dividiéndose. El prosencéfalo, se va a estar dividiendo en telencéfalo y diencéfalo. Vamos a ver que el mesencéfalo va a continuar como mesencéfalo, el romboencéfalo va a continuar como metencéfalo, diencéfalo, y van a estar formándose las diferentes estructuras del sistema nervioso como tal. La médula espinal va a continuar como médula espinal durante su desarrollo, ¿ya? Luego, ahora, para más o menos saber cómo es que el sistema nervioso se organiza como tal, nuestro estudio o nuestra base de estudio va a ser la neurona, ¿ya? Entonces, cuando estaba hablando hace un momento de sustancia gris y sustancia blanca, ustedes deben de saber que la sustancia gris va a ser la aglomeración de los cuerpos de la neurona, mientras cuando estamos hablando de la sustancia blanca va a ser el conjunto de los axones, ¿de acuerdo? Entonces la neurona va a tener dos partes, su cuerpo o soma y su axón, ¿de acuerdo? Y a partir de esto, pues vamos a ver que en el sistema nervioso central, vamos a ver que va a estar formando la sustancia gris a nivel de la corteza y a nivel de los ganglios basales, es decir, sustancia gris que se va a encontrar internamente. Y en el sistema nervioso periférico va a estar formando los ganglios nerviosos o los ganglios espinales también, que vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a los axones, ¿de acuerdo?, vamos a ver que va a estar formando la sustancia blanca, va a estar dentro del
en el cerebro, en el encéfalo, va a estar formando la sustancia blanca, y esa sustancia blanca en la médula espinal nosotros la vamos a denominar como fascículos o tractos, ¿ya? Luego vamos a ver que las neuronas se van a clasificar de tres maneras, ¿de acuerdo? Vamos a tener neuronas multipolares, bipolares y pseudomonopolares. Las neuronas multipolares van a ser aquellas que van a llevar información de tipo motora y son las más numerosas que se van a encontrar en el sistema nervioso. Por otro lado vamos a tener las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares se llaman así porque van a dar la apariencia de que se está proyectando un axón de un lado y otro axón de otro lado. Pero lo que sucede acá es que vamos a tener un único axón y una única dendrita que se va a bifurcar en ramificación, ¿ya? Y va a tener un solo cuerpo, es decir, por eso se llama bipolares, porque da la impresión de que tuviese doble axón. Estas multipolares se llaman así porque van a tener de su cuerpo, va a estar emergiendo diferentes dendritas a diferente nivel corporal del cuerpo. Por eso da la impresión de que tuviese una forma hexagonal también. En cuanto a las neuronas pseudomonopolares, son las que se van a encargar de llevar información de tipo sensitiva, y estas las vamos a encontrar sobre todo en los ganglios, ¿de acuerdo? A nivel de los ganglios espinales. Y estas se llaman pseudomonopolares porque a partir del cuerpo vamos a ver que está emergiendo un axón y se va a bifurcar en dos axones, ¿de acuerdo? Se bifurca en dos axones a partir de uno, por eso se llama pseudomonopolares, ¿ya? A ver, bueno, eso es con respecto a generalidades. Ya vamos a pasar luego al sistema nervioso central como tal, y lo que vamos a ver como primer momento va a ser la médula espinal. Entonces, ¿qué es la médula espinal? Como definición, la médula espinal vamos a tener diferentes definiciones, una que va a estar dada a cargo de Leo Testut y otra al lado por Malcolm Carpenter, ¿ya? Entonces, en general, la médula espinal va a ser una estructura que se va a encontrar dentro de un conducto vertebral, y ese conducto es el conducto vertebral, ¿ya? Recordemos que el conducto vertebral se va a dar por la superposición de los agujeros vertebrales. No es lo mismo hablar de un agujero vertebral que el conducto vertebral, ¿ya? Vamos a hablarlo más adelante. Y bueno, pues esta se va a encargar sobre todo, la médula espinal se va a encontrar en ese conducto vertebral y se va a encargar de llevar toda la información del medio externo por medio de vías aferentes, y va a llegar a integrarlas hacia el sistema nervioso central a nivel del encéfalo, ¿ya? Entonces, si queremos hablarlo de una manera sencilla, va a ser como si esta fuese una carretera donde está llevándose toda la información, y los centros donde se va a organizar esa información va a ser a nivel de la corteza o a nivel de los ganglios en el encéfalo, ¿ya? Bien, entonces como morfología externa, como generalidades, recordemos que esta se va a ubicar ¿dónde? En el conducto vertebral, y estos son sus diferentes sinónimos. Esta, ¿de acuerdo? El conducto vertebral va a tener una longitud de más o menos 73 a 75 centímetros aproximadamente, pero la médula espinal no va a estar ocupando todo ese conducto. La médula espinal va a tener una longitud más o menos de 45 centímetros aproximadamente, y como nos damos cuenta, hay un espacio de la parte inferior en la cual se va a encontrar ocupada por líquido cerebroespinal, ¿ya? Adicional a ello, vamos a ver más adelante sobre una cobertura que va a ser las meninges, que van a estar cubriendo a toda esta estructura, ¿ya? Luego, vamos a ver cuál es su límite superior y cuál es su límite inferior. Esto sí o sí tienen que saberlo, ¿ya? El límite superior vamos a ver que se va a encontrar a nivel estructural, es decir, propiamente del sistema nervioso, o también teniendo en cuenta referentes óseos. Entonces, en el límite superior nosotros vamos a ver que se va a encontrar a nivel óseo en el contorno del agujero occipital, ¿de acuerdo? Se va a encontrar más o menos a este nivel. También se va a encontrar a nivel del borde del atlas, del borde superior del atlas. Acá lo estamos viendo, este vendría a ser el atlas, y vamos a ver que se va a empezar su límite superior a ese nivel. Y a nivel propiamente estructural va a empezar a nivel de la decusación piramidal, pero del borde inferior. Acá estamos viendo en esta imagen justamente que las fibras, de acuerdo de la vía piramidal, están decusando de un lado a otro, y justamente acá en el borde inferior vamos a decir que va a empezar la médula espinal, justamente acá en el borde inferior. Y de hecho en la práctica me imagino que sí lo han visto, si se logra ver adecuadamente justamente esta decusación, ¿ya? Luego en el límite inferior, ¿dónde es que va a terminar la médula espinal? Va a terminar a dos niveles diferentes, eso va a depender si es un niño o si es un adulto. En los adultos va a terminar más o menos a la altura entre las vértebras L1 y L2 a nivel vertebral, entre los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y en los niños va a terminar a nivel de L3 o L4.
a nivel de, ¿por qué es importante tener en cuenta ello? Porque va a haber situaciones en las cuales de repente se necesita hacer una punción lumbar para hacer un examen o colocar un anestésico. Entonces, si ustedes no conocen estos niveles, pues pueden generar algún daño a nivel medular. Por eso, las inyecciones que se van a dar a ese nivel, ¿de acuerdo? Bueno, las inyecciones que se van a dar a ese nivel, ya sean anestésicos, ¿de acuerdo? Tienen que hacerse por debajo, en el adulto por debajo de ese nivel. Es decir, se van a realizar a nivel de L3 y L4. Y de hecho hay puntos de referencia también para poder hacer esas inyecciones, ¿de acuerdo? Se va a tomar los puntos de referencia de las crestas ilíacas y a ese punto más o menos ya es una zona segura para poder colocar los anestésicos o sacar algún tipo de muestra del líquido cerebroespinal, ¿ya? Igualito en los niños. Por eso acá he colocado una imagen en la cual se ve justamente cómo es que la médula espinal va a ir ascendiendo, ¿de acuerdo? Y esa diferencia justamente se da porque el cuerpo vertebral, las vértebras van a ir ascendiendo, ¿de acuerdo? La médula espinal no es que crece como tal, sino que esta va a mantener más o menos su longitud, pero los cuerpos de las vértebras son los que ascienden y dan la apariencia de que la médula espinal cambia de tamaño, ¿ya? Bueno, como generalidades debemos de conocer sus pesos, esto ya lo leen ya. Esas van a ser sus dimensiones, el color, la consistencia, la dirección que va a tener. Una cosa que sí quiero que sepan es que la forma que va a tener o que va a adquirir la médula espinal como tal no está en relación directa con los cuerpos vertebrales. Si ustedes se dan cuenta, cuando vieron tórax, los cuerpos vertebrales tienen unas curvaturas a las cuales, o las curvaturas normales, que son la sifosis y las lordosis, ¿de acuerdo? Entonces, esas curvaturas que tienen las vértebras no se correlacionan en realidad con esta. De hecho, se han hecho diferentes experimentos en los cuales se coloca la médula espinal en una sustancia fisiológica y se ve que adquiere esta forma manteniendo esas curvaturas, ¿de acuerdo? Entonces, las curvaturas de la médula son propias de la médula, no está dada por los cuerpos vertebrales. A ver, entonces, como medio de fijación de la médula, eso sí también deben de considerarlo porque es importante considerar los medios de fijación. Porque si no, esta estructura nerviosa, que es importante, de acuerdo, que va a ir llevar información, va a estar tambaleando de un lado a otro. Entonces no se va a querer eso. El cuerpo es sabio y entonces ha generado una serie de medios que vamos a denominarlo como medios de fijación. Vamos a tener medio de fijación superior, inferior, hacia los laterales y a lo largo de toda la altura de la médula espinal. Como medio de fijación superior, la principal, ¿de acuerdo?, va a ser el bulbo raquídeo o la médula oblongada, que va a continuar con el encéfalo. En la parte inferior vamos a ver que va a continuarse como medio de fijación el ligamento coxígeo, ¿de acuerdo? Y esto quiero que sí tengan en cuenta. La médula espinal va a terminar a nivel de L1, L2, como ya les había comentado. Esa médula espinal está cubierta por una estructura meningia, que es la pía madre. Esa pía madre, una vez que llega al borde inferior, se condensa y va a salir con una pequeña terminación filamentosa, a la cual ustedes la van a denominar como filum terminal o ligamento coxígeo interno. Ojo que estoy hablando del ligamento coxígeo interno. Filum terminal o ligamento coxígeo interno es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese filum terminal llega más o menos a la altura de S3 o S2 de los sacros, ¿de acuerdo? Y va a juntarse con la dura madre y va a formar el ligamento coxígeo externo. Entonces, ¿qué es el ligamento coxígeo externo? Es la unión de pía madre más de la dura madre, ¿de acuerdo? Ese es el ligamento coxígeo externo como tal. Luego vamos a ver que a lo largo de toda la altura, ¿de acuerdo?, va a haber una serie de pliegues fibrosos, ¿de acuerdo?, a los cuales vamos a denominar ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados se van a encontrar justamente entre la emergencia de las raíces anteriores y posteriores de la médula espinal. Estos ligamentos dentados son la capa más externa de la pía madre, son dependencia de pipía y lo vamos a ver justamente en meninges en un momento, ¿ya? Entonces estos, a modo de tienditas, se van a estar adosando a esta estructura que es la dura madre. Este es un corte en el cual estamos abriendo justamente la dura madre para poder ver la pía madre, ¿ya? Y a lo largo de toda la altura vamos a tener justamente la meninges, que justo en esta porción que se denomina agujeros de conjunción por donde van a estar emergiendo los nervios espinales, la meninge va a empezar a emitir una serie de tabicaciones, por lo cual también va a ser a nivel de los agujeros de conjunción un medio de fijación. La meninge, las tabicaciones que se forman a la hora de que salen los nervios espinales, ¿de acuerdo? Entonces las raíces nerviosas también van a formar como medio de fijación. Y la grasa que se va a encontrar o que va a estar
contorneando toda la parte de la médula por encima de la dura madre, la cual la vamos a denominar como grasa epidural. Bien, porciones, vamos a hablar sobre la médula espinal. Vamos a ver que va a tener porciones, una porción superior, una porción cervical, torácica y una parte inferior a la cual vamos a denominar intumescencia lumbosacra, y una parte terminal, la cual vamos a denominar como cono terminal o cono medular, ¿ya? Entonces cada una de estas porciones puede por límites, referencias, de acuerdo a referencias vertebrales. Por ejemplo, vamos a ver que la parte superior va a empezar desde el borde inferior de la decusación piramidal y va a ir justamente hasta inicios de las intumescencias cervicales, ¿ya? Esta va a ser más o menos, vamos a ver que a partir de esta van a estar saliendo los tres primeros nervios cervicales, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver que más abajo se va a generar las intumescencias. Lo que quiero que sepan de esta lámina en general es sobre estas dos intumescencias, ¿ya? Vamos a ver que de las intumescencias cervicales van a salir los nervios, o se va a formar lo que nosotros conocemos como el plexo braquial. Y este plexo braquial es importante porque van a salir nervios para poder inervar los miembros superiores. Igualito acá, en la intumescencia lumbosacra van a salir los plexos para dar inervación a los miembros inferiores, ¿ya? Bueno, vamos a ver que estas las divisiones a nivel, como ya les había comentado, vamos a tener 8 porciones cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y una coxígeos. En total vamos a tener 31 pares de nervios raquídeos, ¿ya? Y estos vamos a ver que justamente a diferente nivel, cervical, torácico, lumbar y sacro, va a tener una distribución diferente con respecto a la sustancia gris y la sustancia blanca. La parte central que ustedes están viendo acá en forma de H vendría a ser justamente la sustancia gris, que vendría a ser el aglomerado de somas o cuerpos neuronales. La sustancia blanca es todo este contorno que va a estar dado o va a estar formando justamente los tractos o los fascículos, ¿ya? A nivel cervical estamos viendo que la parte anterior es un poco más voluminosa, y la parte posterior siempre, ojo, para que puedan identificar, la parte posterior siempre está relacionado con el borde de la médula, a diferencia de la parte anterior, ¿de acuerdo? Acá a niveles torácicos vamos a ver que también va a estar emergiendo una pequeña asta, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el asta lateral. Y es un poquito más descendido en la parte anterior, si se dan cuenta, la sustancia gris. Y en la parte del segmento lumbar, pues va a tener más o menos una distribución casi simétrica. Y a nivel de segmento sacro, vamos a ver que va a formar como una especie de porciones ovoideas la sustancia gris, ¿ya? Otra cosa que deben de saber es cómo es que está formado la cauda equina o la cola de caballo, también, ¿ya? Van a ser fibras nerviosas o filetes nerviosos que van a salir a partir desde L2 hasta S5. Esas van a ser justamente desde estas porciones, desde L2 hasta S5, que van a estar formando lo que nosotros conocemos como la cola de caballo. Luego, relaciones, pues estas relaciones es, lo más importante de todo esto es que vean las relaciones internas, sobre todo el ligamento vertebral posterior, ¿de acuerdo? Este de acá. Y justamente las relaciones que van a tener con los discos intervertebrales. Y hacia los lados van a estar relacionadas con los pedículos, con las apófisis articulares, sobre todo a nivel de los pedículos. Recordemos que estos, entre los pedículos y pedículos, superior e inferior y cuerpo vertebral, a este nivel van a estar saliendo los nervios espinales para formar justamente los plexos a nivel cervical, en las porciones de la intumescencia, ¿ya? Esto, no les voy a tomar esto, por las pruebas hacer. Morfología externa, ¿ya? Morfología externa, ¿cómo es que va a estar dada la médula? Vamos a ver que la médula, vamos a ver en la parte anterior, vamos a tener un surco que se va a conocer como el surco medio anterior, ¿de acuerdo? Este surco medio anterior no llega a tener una comunicación directamente con la sustancia gris, como estamos viendo acá. Y por el contrario va a tener una pequeña comisura, que es la comisura blanca, ¿ya? Luego, a partir lateral, un poco más lateral, vamos a tener los surcos anterolaterales. A partir de estos surcos anterolaterales van a estar emergiendo las raíces nerviosas, que van a ser las raíces anteriores, ¿de acuerdo? Por eso estamos hablando de un surco anterolateral. Y pues van a salir raicillas nerviosas, van a ser más o menos de 8 a 10 aproximadamente, y estos van a formar lo que justamente se conoce como la raíz anterior, ¿de acuerdo? Son raicillas estas y van a formar las raíces, y la raíz anterior con la raíz posterior van a formar los nervios espinales cuando van a salir por los agujeros de conjunción. Luego vamos a tener que en la parte posterior vamos a tener un tabique mediano dorsal, ¿de acuerdo? Este tabique sí llega a tener netamente comunicación hacia la parte posterior, es decir, llega hasta la sustancia gris.
como estamos viendo. Y a diferencia de la parte anterior, el tabique como tal es una proyección de pía madre, ¿de acuerdo? Una proyección de pía madre, por eso se llama tabique. A lo largo lateral de estos tabiques vamos a tener un surco que es el surco posterolateral, donde van a estar emergiendo justamente las raicillas posteriores para formar la raíz dorsal, ¿ya? Luego, entre justamente el surco posterolateral y el tabique mediano dorsal, vamos a ver que va a estar saliendo el surco intermedio posterior. Pero este surco intermedio posterior no se va a encontrar a todo nivel, lo vamos a encontrar a partir de T6 aproximadamente, ¿ya? Desde T6 hacia la parte superior. Por debajo de T6 nosotros no vamos a encontrar este surco intermedio posterior, porque este surco intermedio posterior me va a estar dando el punto de referencia por donde van a estar pasando fascículos importantes, que son el fascículo de Gracil y el fascículo de Burdach, uno a cada lado. El fascículo de Gracil es medial y el fascículo de Burdach es lateral, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que básicamente deben de saber con respecto a la morfología externa, ¿ya? Bueno, y una cosa más que deben de saber con respecto a la morfología interna es que vamos a ver que internamente dentro de la médula va a encontrarse un conducto que es el conducto ependimario. Por medio de ese conducto ependimario va a estar discurriendo líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Y este conducto ependimario, algunos lo conocen también como ventrículo medular, ¿de acuerdo? Como ventrículo medular. En la parte terminal, ¿de acuerdo? A nivel del filum terminal más o menos, se va a encontrar una dilatación más prominente que se le conoce como el ventrículo de Krauss. Ya, esto es para cultura general, nada más. Luego, como morfología interna, ¿qué es lo que debemos de saber? Que ya les había mencionado más o menos que la sustancia gris y la sustancia blanca, vamos a ver que se va a disponer a modo de H, la sustancia gris. Y esta sustancia gris, vamos a ver que en la parte posterior se va a encontrar el asta dorsal. En la parte anterior se va a encontrar el asta anterior y justamente entre estas dos astas se va a encontrar el asta intermedio lateral, ¿ya? Luego, en la parte intermedia, más o menos, que va a estar llegando a este nivel, vamos a encontrar la zona intermedia, donde se va a encontrar el núcleo dorsal de Clark. Y luego vamos a ver que en el contorno, de acuerdo, en el contorno del conducto ependimario, vamos a tener las comisuras grises. Vamos a tener una comisura gris anterior y posterior. La comisura gris anterior también se le conoce como preependimaria, es decir, que está por delante del conducto ependimario. Y la comisura retroependimaria o comisura gris posterior, que es la comisura que está justamente detrás del conducto ependimario. Cosas que deben de saber del asta dorsal, por ejemplo, que al asta dorsal va a estar llegando información de tipo sensitiva, ¿de acuerdo? Eso sí o sí deben de saberlo. Va a estar llegando información de tipo sensitiva y van a estar integrándose por medio de estos núcleos. En el asta anterior, ¿de acuerdo? Va a estar emergiendo, va a estar saliendo información de tipo motora, ¿de acuerdo? Mediante las neuronas multipolares que ya lo habíamos hablado. Justamente a nivel del asta dorsal van a estar llegando neuronas pseudomonopolares, de las cuales habíamos hablado hace un momento. Y recordemos que el asta intermedio lateral, ¿de acuerdo? No se encuentra a lo largo de toda la médula. Solamente vamos a encontrarlo a nivel de T1 hasta L2, pero vamos a encontrar neuronas preganglionares pertenecientes al sistema nervioso simpático. Y vamos a tener también a nivel formando el sistema nervioso parasimpático, vamos a tener a las neuronas preganglionares a nivel de S2 hasta S4, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Luego, la sustancia blanca, ¿cómo es que se va a estar organizando? La sustancia blanca se va a organizar en forma de funículos, ¿de acuerdo? A modo de funículos. Y vamos a ver que vamos a tener un funículo anterior, un funículo posterior y un funículo lateral. ¿De acuerdo? Y a nivel del funículo anterior vamos a tener la comisura blanca anterior que les había comentado hace un momento. A nivel de los funículos laterales, este va a ser el más voluminoso, y los funículos posteriores, acuérdense sobre todo de estos, ¿ya? El fascículo de Gold y el fascículo de Burdach, ¿de acuerdo? Que recordemos que el fascículo de Burdach va a estar llevando información desde los miembros inferiores, por eso yo lo voy a encontrar el fascículo de Gold yo lo voy a encontrar por debajo de T6 porque está llevando información de los miembros inferiores, y el fascículo de Burdach es el que está llevando información a partir de los miembros superiores, por eso yo lo voy a encontrar desde T6 hacia adelante. Por eso T6 es el punto de referencia donde ustedes van a poder encontrar
justamente el asta intermedio lateral. ¿Ya? Ya, esto ya no, ya. Bueno, eso sería todo con respecto a médula espinal como tal. Si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer con toda confianza. Voy a estar cambiando la PPT para el sistema de meninges. ¿Ya? Bueno, guardo. Guardología. Sácate. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Sencillito, morfología externa, morfología interna. No nos vamos a meter en sistematización porque por las puras. ¿Para qué? Bien, entonces, vamos a hablar ahora de meninges y un poquito del sistema ventricular de repente, ¿ya? Las meninges, como hace un momento lo había comentado, lo estaba comentando someramente en la médula, solamente la vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, es decir, que va a estar envolviendo las estructuras encefálicas y las estructuras de la médula, ¿ya? Sistema ventricular hablaremos algunos detallitos, no hablaremos algo tan... ¿Qué pasó más? Ya. Entonces, vamos a tener también diferentes definiciones con respecto a cómo es que está organizada la meninges o qué es la meninges. En general, deben de saber que las meninges se dividen en tres capas, clásicamente, ¿de acuerdo? Vamos a tener una meninges externa, la cual va a estar relacionada con las estructuras óseas, a la cual vamos a denominar dura madre. Luego, la meninges más interna, la que va a estar relacionada propiamente con las estructuras del sistema nervioso, ya sea el encéfalo o la médula espinal, nosotros la vamos a denominar como pía madre, es la más interna. Y entre ambas capas se van a encontrar una serie de trabeculaciones a la cual nosotros vamos a denominar como aracnoides, ¿de acuerdo? Entonces van a ser esas capas. Desde la parte externa hacia la parte interna vamos a tener dura madre, aracnoides y pía madre. Ya, esa es la forma en la cual nosotros debemos recordar. Luego, la meninges va a dividirse en dos porciones, una meninges craneal y una meninges raquídea. A la meninges craneal también se le conoce como meninges superior y a la meninges raquídea como meninges o porción inferior. Ahora, lo que deben de saber es que en la meninges craneal va a estar envolviendo, se va a encontrar todo a lo largo de toda la bóveda craneal hasta el agujero magno antes de llegar o comenzar la médula espinal. Entonces, la meninges raquídea va a empezar desde el agujero magno hasta S2 y S3, justamente lo que les comentaba hace un momento, el punto de unión del filum terminal y con la dura madre para formar el ligamento coxígeo, ¿ya? Entonces, acuérdense, no es lo mismo donde termina la médula que donde termina la meninges como tal, ¿de acuerdo? La meninges termina a nivel de S2 y S3, mientras que la médula espinal termina a la altura de L1, L2 en el adulto, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le divide en estas dos porciones? Es una pregunta que debemos hacernos. Lo que sucede es que la dura madre, como tal, la dura madre craneal, va a tener dos capas, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y entre esas dos capas se van a estar formando una especie de compartimentos o espacios a los cuales nosotros vamos a denominar como senos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa a nivel de la meninges raquídea? La meninges raquídea no va a tener dos capas, solamente va a estar constituida por una sola capa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver justamente ese tránsito, porque ocurre que solamente la meninges raquídea tiene una capa, mientras que la porción craneal tiene dos capas. Entonces, dentro de la meninges, ¿de acuerdo? Dentro de las capas meninges, como les había comentado, vamos a tener la dura madre, aracnoides y pía madre, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que conocemos como la meninges craneal, vamos a tener una capa superficial y una capa profunda. Acá está. Esta es la que va a estar en más relación con el hueso. Esta es la que va a estar en más relación con el hueso, se le conoce como la capa endóstica o también perióstica, ¿de acuerdo? Y la que está justamente acá, la de gris, síganme, la que está de gris acá, y acá se está formando un espacio, se va a denominar la capa meningia. Y si están dando cuenta acá, entre estas dos capas se está formando un espacio, como les había comentado. Este espacio se le conoce como senos durales, ¿de acuerdo? Son las formaciones que se van a dar entre ambas capas meningias, entre la capa endóstica y la capa meningia. A nivel de la meninge raquídea, nosotros solamente vamos a tener la capa meningia. Ahora, les voy explicando de una vez mejor qué es lo que sucede.
Una vez que llega al agujero occipital, ambas capas, tanto endóstica como perióstica, la capa endóstica sale y empieza a cubrir al tejido óseo y se va a convertir en periósteo, mientras que la capa meningia va a continuar su recorrido para cubrir completamente a la meninges. ¿De acuerdo? Por eso es que solamente en la porción raquídea vamos a tener la capa meningia, ¿ya? Luego, como parte del aracnoides, como ya les había comentado, estas van a ser trabeculaciones que se van a encontrar, acá estamos viendo, miren, son trabeculaciones que se van a encontrar entre la dura madre y la pía madre como tal. Esto de rojito que están viendo es la pía madre, ¿ya? Dentro de estas aracnoides van a generarse espacios a las cuales nosotros vamos a denominar como cisternas subaracnoideas, ¿de acuerdo? En la capa raquídea también vamos a encontrar cisternas subaracnoideas, que justamente son los espacios que se van a formar en la parte inferior de la médula espinal. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces acuérdense, ¿qué es lo que van a formar aracnoides? Cisternas subaracnoideas, ¿ya? Y por último, vamos a ver que la pía madre va a estar relacionada netamente con la estructura del sistema nervioso como tal, y vamos a ver que esta va a estar formando la tela coroidea o plexo coroideo a nivel craneal. A nivel meningia vamos a ver que va a estar formando los ligamentos dentados, que les había comentado que son parte de los medios de fijación. Esto no hace falta que se lo aprendan, no es necesario, solamente apréndanse lo del ligamento dentado. ¿Ya? Y acá estamos viendo pues la parte a nivel craneal y a nivel raquídeo. Y acá lo que les comentaba, la transición. Esta vendría a ser parte de la meninge craneal, esto vendría a ser el agujero occipital, y como vemos, parte de la meninge, por la capa endóstica, va a empezar a cubrir el hueso y se va a convertir en periósteo. Si en cambio la médula espinal, ¿de acuerdo? La parte meningia va a estar cubriendo a la médula espinal. ¿Ya? Y acá tenemos también las diferentes porciones, cómo es que se distribuye la meninges a nivel cervical, pero a nivel raquídeo y a nivel craneal. ¿Ya? Entonces acuérdense de ello. Adicional a ello, al conjunto o a la dura madre solitaria como tal, vamos a denominarla como paquimeninges. Es un sinónimo, ya es un sinónimo. Y a la aracnoides, junto con la pía madre, nosotros la vamos a denominar leptomeninges, en conjunto, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de clasificar a la meninges, como paquimeninges y leptomeninges. Leptomeninges, estas dos estructuras de acá, y paquimeninges solamente a la dura madre, ¿ya? Entonces, acuérdense de los espacios aracnoideos que debemos de recordar. Entonces, dentro de la dura madre craneal como tal, vamos a ver que se van a estar proyectando una serie de dependencias, a la cual yo denomino dependencias meningias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que les había comentado que la meninges, ¿de acuerdo? Sus dos capas, la endóstica y la meningia como tal, van a estar separándose. Y en ese proceso de separarse van a generar una serie de pliegues, ¿de acuerdo? Y estos pliegues van a generar esas dependencias que vamos a conocerlas como la hoz del cerebro, que se va a encontrar en la parte superior y nos va a estar separando justamente los hemisferios cerebrales. Luego vamos a tener la hoz del cerebelo, ¿de acuerdo? Que es una pequeña tabicación que también va a estar separando los hemisferios cerebelosos. Entonces vamos a tener esas dos porciones a nivel sagital, hoz cerebral y la hoz cerebelosa, ¿de acuerdo? Luego, a nivel transversal también vamos a tener una serie de tabicaciones. Son dos importantes, ¿de acuerdo? Vamos a tener al tentorio, ¿de acuerdo? Es decir, va a estar, ese tentorio se va a encontrar justamente entre la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. Justamente a ese nivel se va a estar formando el tentorio, o también denominada tienda del cerebelo. Esa tienda del cerebelo se va a encontrar por encima del cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener acá justamente acá al tentorio. Luego vamos a ver que se va a estar formando también a nivel anterior lo que se conoce como el diafragma celar, o el diafragma celar, que va a estar por encima de la silla turca. Esta va a estar por debajo de este diafragma celar. Vamos a ver que se va a depositar la glándula pituitaria, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, teniendo en cuenta justamente estos pliegues meningios, vamos a dividir a la cavidad craneal. Vamos a poder dividir a los órganos, mejor dicho, en estructuras que se van a encontrar por debajo de la tienda del cerebelo y estructuras que están por encima de la tienda del cerebelo. Entonces, a los órganos cerebrales que se encuentran por debajo de la tienda del cerebelo se le van a conocer como órganos infratentoriales, y los que están por encima de la tienda del cerebelo se les va a denominar órganos supratentoriales, ¿ya?
Otra cosa que deben de saber es que estas dependencias meningias, ¿de acuerdo? Estas proyecciones son importantes porque evitan que justamente el cerebro tenga comunicación uno con otro. Digamos, si nosotros estamos moviendo o corriendo a altas velocidades, ¿qué es lo que sucedería con el cerebro si es que no tuviésemos estas separaciones? El cerebro podría licuarse, por decirlo de algún modo. Entonces, estas estructuras justamente evitan que el cerebro se licúe por algún modo debido a altas velocidades y también forman parte del medio de fijación del encéfalo como tal. ¿Ya? Bien, ¿qué más vamos a tener? Bueno, recordemos que dentro de la dura madre, lo que les había comentado hace un momento, se van a formar unas dilataciones que van a ser conocidas como los senos venosos. ¿De acuerdo? Estos senos venosos van a estar llevando justamente el desecho metabólico del sistema nervioso y estos van a desembocar luego a nivel de las venas yugulares, ¿de acuerdo? Para luego ser renovadas por la irrigación arterial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener a nivel superior, por encima del seno sagital, por encima de la hoz cerebral, vamos a tener al seno sagital superior. Por debajo, justamente en el borde, vamos a tener al seno sagital inferior y en la parte, justamente a nivel del tentorio, por encima del cerebelo, vamos a ver que se va a estar formando el seno recto, ¿de acuerdo? Este seno recto. Y a partir de este seno recto se van a estar formando los diferentes senos, ¿de acuerdo? Vamos a tener senos transversos, ¿de acuerdo? Hacia los laterales, que van a estar uniéndose justamente con los senos petrosos y los senos sigmoideos, que van a desembocar por último a esta porción que se le conoce como la prensa de erófilo, ¿de acuerdo? A este nivel van a estar llegando para luego ir descendiendo hacia los senos sigmoideos o los senos occipitales, ¿ya? Eso es lo importante, es como va a estar discurriendo justamente el desecho metabólico del cerebro. Luego, con respecto a la dura madre raquídea, ya les había comentado, solamente va a estar, vamos a tener una sola capa, que es la capa meningia, y a nivel de esa capa meningia vamos a ver que va a ir descendiendo y va a formar en la parte inferior lo que se conoce como el fondo de saco dural. Toda la cobertura meningia de la dura madre se le va a conocer como el saco dural en general. Solamente desde que empieza el borde inferior hasta donde termina la dura madre se le conoce como el fondo de saco dural. En este fondo de saco dural vamos a ver que se va a encontrar el filum terminal o la caudequina también, ¿ya? Esto ya lo hemos hablado. El filum terminal, recordemos que va a tener porciones, ¿de acuerdo? Una porción pial y una porción dural. Acuérdense que la porción dural a nosotros la vamos a denominar como ligamento coxigio externo o ligamento coxigio, ¿ya? Luego, con respecto a aracnoides, vamos a ver que se van a formar una serie de proyecciones acá, ¿de acuerdo? A estas proyecciones se les conoce como las granulaciones aracnoideas o trabeculaciones aracnoideas, ¿de acuerdo? Recordemos que esta van a ser una serie de trabeculaciones que van a estar justamente entre la dura madre y la pía madre, ¿ya? Luego, a nivel, acá se van a formar una serie de cisternas, ¿de acuerdo? Perdón. Se van a formar una serie de cisternas, tengámoslas en cuenta, las cisternas que se van a formar justamente en la aracnoides, por encima, ¿de acuerdo? O por delante de la glándula pituitaria vamos a tener a la cisterna supracelar, ¿de acuerdo? O por encima, la que va a estar por encima de la silla turca. Posterior a ella, y más o menos a nivel del mesencéfalo, vamos a tener la cisterna interpeduncular, ¿de acuerdo? Es decir, que la estructura que va a estar envolviendo al pedúnculo cerebral. Por debajo del tronco, por debajo del puente, mejor dicho, vamos a tener a las cisternas pontinas. Y por debajo y por detrás, más o menos a la altura, por debajo del cerebro, vamos a tener a las cisternas cerebromedulares. Ahora, estas cisternas van a encontrarse comunicadas, todas estas, ¿de acuerdo? Todas estas cisternas supraracnoideas con parte del sistema ventricular. Nosotros recordemos que el sistema ventricular, a nivel del cuarto ventrículo, se van a encontrar unos pequeños orificios. A nivel central, justamente por debajo, a nivel del velo medular inferior, vamos a tener a esta que se le conoce como el conducto o el agujero de Morgagni. Por encima vamos a tener dos comunicaciones superiores que son los agujeros de Lusch, ¿de acuerdo? Entonces, todo el sistema ventricular interno, es decir, los ventrículos tanto laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, van a estar comunicándose con las cisternas subaracnoideas. Y eso es lo que quiero que tengan en cuenta sobre todo, ¿ya? Y con respecto a la pía madre, pues ya lo había mencionado, solamente vamos a tener en cuenta los ligamentos dentados. Esto no es para ustedes. Los ligamentos dentados, acuérdense que van a ser más o menos entre 20 a 21 aproximadamente y forman parte de los medios de fijación lateral de la médula espinal.
¿Ya? Bueno, eso sería todo con respecto a meninges, chicos. Entonces vamos a tener un descanso. ¿Problema? ¿Empiezas, señores? Ya, entonces no van a tener descanso. ¿Qué opinan? Ya, descansen. Si tienen dudas o preguntas, normal las pueden hacer, chicos, ¿ya? Está como Marco. SEO me cago tejada. Sé que la neuroanatomía es bien complicado, bien pesado, pero la idea de ustedes es que se aprendan lo más básico posible, ¿no? Ya, este esquema ya lo tienen memorizado, ya Paul les ha enseñado, incluso ahí están las meninges que han hecho junto con Paul, así que voy a acelerar un poquito esta parte, ¿ya? Voy a tener en esta parte. Cuando ustedes vayan a estudiar neuroanatomía, tienen que dividirlo en 4 segmentos. La configuración externa, que es todo lo que puedan ver, y es lo que se va a hacer en las prácticas. La configuración interna es a base de cortes y a base de tinciones. Estos en algunas muestras lo vamos a ver. Luego viene la funcionalidad. O sea, si tú conoces la externa, la interna, le agregas la función, tienes lo que se conoce como la sistematización. Y una vez que encontraste la sistematización, le tienes que agregar la vascularización, que sería la irrigación. Si tú dominas todo esto, tanto la parte fisiológica, funcional, patológica, quirúrgica, todo se te hace sencillo, ¿ya? Esa es la forma de estudiar neuroanatomía. No quiero que se compliquen la vida, siempre mírenlo de esta forma, este esquema, y les va a ayudar bastante. Con lo que han hecho con Paul ha sido la configuración externa y configuración interna de la médula espinal. Entonces, conmigo vamos a continuar lo que es el tronco encefálico. Entonces, cuando ya estamos entrando en tronco encefálico, acuérdense, ya es encéfalo. Y el encéfalo como tal se va a dividir tronco encefálico, cerebelo y cerebro. Entonces, vamos a iniciar primero por el tronco encefálico. Algunas características. Primero, es un órgano infratentorial. Ya saben lo que les ha dicho Paul, que es un órgano, o son los órganos que están debajo del tentorio, que va a estar ubicado en la fosa posterior. Cuando han hecho el cráneo como tal, van a encontrar fosa anterior, media y posterior. Su límite superior va a ser la cintilla óptica y el límite inferior van a ser estas 3 estructuras que son los mismos límites superiores de la médula espinal, ¿ya? ¿Qué más? El tronco encefálico se divide en 3 partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar la parte anterior y la parte posterior. En la cara anterior vamos a ver primero ascendiendo. Vamos por el bulbo, luego el puente y luego el mesencéfalo. Algunas estructuras las voy a dejar para que lo puedan ver ahí en la diapositiva, y algunas sí las voy a resaltar, sobre todo por su importancia y que después ven en el examen. Entonces, el bulbo también se le va a llamar la médula oblongada. ¿Por qué? Porque es como la médula pero dilatada, ¿ya? Pues se llama médula oblongada. Entonces, todo lo que hemos encontrado en la médula lo vamos a encontrar acá. ¿Qué encontramos en la médula? Una fisura media, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esta fisura media no va a ser continua, va a haber algo que lo está interrumpiendo. En este caso, ¿qué cosa es? La decusación piramidal, ¿ya? Esta decusación piramidal la encontramos en la cara anterior. En la parte superior del bulbo y en los costados laterales encontramos 2 dilataciones llamadas las pirámides vulvares. Luego de eso viene un surco, que en el caso de la médula se llamaba el surco anterolateral. Posterior a este surco anterolateral aparece una estructura bonita que se lo van a ver en la muestra, que es la oliva vulvar. Y detrás de esta oliva aparece otro surco, que es el surco posterolateral de la médula. Acá viene otro concepto importante a nivel del tronco encefálico. El tronco encefálico va a tener el origen aparente y el origen verdadero de los nervios craneales. Cuando ustedes estudian nervios craneales tienen que saber 3 cositas: el origen verdadero, el origen aparente y por qué agujeros de base de cráneo está atravesando. ¿Qué agujeros de base de cráneo está atravesando? Ya lo miraron cuando hicieron cabeza. Ahora, lo que vamos a ver ahorita, en este momento, solamente es el origen aparente. El origen verdadero, el origen real, ya eso depende sobre todo más a nivel funcional dentro del tronco encefálico, que no vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean ahí en la diapositiva algo que diga hipogloso, nervio craneal 9, 10, entonces es solamente origen aparente, ¿ya? El origen aparente o la emergencia en algunos casos se va a llamar.
Entonces, mírenme, del surco anterolateral de acá están filetes nerviosos del par craneal número 12, llamado también el hipogloso. O sea, el origen aparente está en el surco anterolateral. Luego vamos al otro surco posterolateral. En este caso van a aparecer 3 nervios craneales. El noveno, llamado también glosofaringeo, el décimo, llamado tembago, y el número 11, espinal accesorio. Este hay que tenerlo cuidado porque a veces le dicen que nace un poco de la médula. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. Acá viene otro conceptito. La anatomía es sencilla. ¿Ya? Este es la oliva vulvar. Miren, este surco anterolateral está antes de la oliva vulvar. Y este surco posterolateral está después de la oliva vulvar. Entonces, si por ahí leen algunos términos, van a escuchar esto. Este surco anterolateral también se le va a llamar el surco preolivar. ¿Por qué? Porque está antes de la oliva. ¿Ya? Entonces, el surco anterolateral es lo mismo que llamar surco preolivar. Y ahora el surco posterolateral está posterior a la oliva vulvar. Entonces se le puede llamar también surco retroolivar. ¿Ya? Esos son los otros nombres que se les puede trabajar. Estas son estructuras que se van a encontrar en los libros más avanzados de anatomía. Se les suele ver solamente en las estructuras recientemente de los cadáveres recién muertos también. Son bien notables, o en de los niños. ¿Ya? Pasamos, en este caso, a la siguiente estructura, al puente. Entre el puente y el bulbo, en la cara anterior aparece un surco, llamado el surco bulbo-protuberancial. ¿Cuál es la importancia de este surco? Que van a aparecer orígenes aparentes de ciertos nervios craneales, por ejemplo el sexto, el séptimo intermedio y el octavo. ¿Ya? Ese es el orden que están apareciendo ahí. Luego nos vamos a ir al mismo puente, el puente llamado también protuberancia. En este caso quiero que se acuerden de esta imagen. Es un puente, primero vamos a encontrar una depresión central. ¿Ya? Esa depresión central se le va a llamar el surco basilar. Si hay una depresión es porque hay una elevación. O sea, que esta está deprimido, esto se está elevando. Esas dos elevaciones de cada uno de los lados se le llama el rodete pontino o el rodete piramidal. Esta estructura se va a continuar para la parte lateral y posterior con el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Dato clave. El único pedúnculo cerebeloso que se ve en la cara anterior, ¿cuál es? Es el medio. ¿Ya? Esa puede venir proyección, acuérdense. El único pedúnculo cerebeloso que se ve en la cara anterior, ¿cuál es? Es el medio. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque entre el pedúnculo y el rodete pontino, mírenme, hay una estructura que va a trazar una vertical y me va a decir, este es el límite. Esa estructura es el origen aparente del quinto nervio craneal, llamado el trigémino. ¿Ya? Entonces, una vez que pasamos el puente, nos vamos aquí al mesencéfalo. Otra vez, entre el puente y el mesencéfalo va a aparecer un surco, llamado surco ponto mesencefálico, ponto peduncular. Acá lo importante que quiero que se acuerden es que no va a contener ningún origen aparente este surco. Acá he puesto el cuarto nervio craneal o el patético, el troclear. ¿Por qué? Porque este nervio craneal es especial. Es el único nervio craneal que su origen aparente está en la cara posterior. Nace en la cara posterior y se va hacia la cara anterior y abraza el surco. No tiene el origen aparente en este surco, solamente lo está abrazando y da esa imagen. ¿Ya? Ahora, en el mesencéfalo vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? Solamente hay un pedúnculo cerebral, ambos lados, y entre ambos pedúnculos voy a encontrar una fosa llamada la fosa interpeduncular, donde va a estar el origen aparente del tercer nervio craneal, y también una sustancia llamada la sustancia perforada posterior. ¿Ya? Esto es lo más básico que tienen que acordarse de cara anterior del tronco encefálico. Ahora nos vamos a la cara posterior. Sé que hay algunos nombres, algunas cosas las voy a resaltar porque tienen bastante importancia clínica y les va a interesar a ustedes. Entonces, esta es la cara posterior. La cara posterior está cubierta ¿por quién? Por el cerebelo. Así que yo tengo que cortar al cerebelo y voy a descubrir recién a la cara posterior de forma completa. Entonces, empezamos desde la parte inferior a la parte superior de nuevo. El bulbo lo voy a dividir en dos zonas. Una zona libre y una zona que pertenece a todo este sector, llamado el triángulo vulvar del cuarto ventrículo. Ahorita lo vamos a ver más detallado. La zona libre va a encontrar los mismos surcos que encontramos en la media, el surco medio posterior y el surco intermedio.
acá también vamos a encontrar los mismos fascículos que encontramos en la médula. ¿Qué fascículo encontramos? Encontramos a Gold y a Burbage, pero en este caso va a aparecer un concepto clave que quiero que se acuerden. Acá ya vamos a hablar de núcleos, y esos núcleos van a generar impresiones o dilataciones, y eso se le puede llamar como tubérculo o trígono. En este caso, esas dilataciones terminales se le van a conocer como tubérculos. El tubérculo de Grassi o de Gold, llamado también, y el tubérculo cuneiforme o de Burbage. ¿Ya es? Sencillito. Entonces, la parte que está escondida se le llama el triángulo vulvar del cuarto ventrículo. Ahorita lo vamos a ver. Pasamos a puente, que está completamente cubierto por el triángulo pontino del cuarto ventrículo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos viendo que el cuarto ventrículo está conformado por el puente y parte del bulbo. La otra parte libre va a ser el mesencéfalo. El mesencéfalo, en la parte posterior, es una placa. Solamente es una placa llamada la placa cuadrigémina, en el cual vamos a encontrar 4 tubérculos. Tubérculo anterior, llamado también superior, el posterior, llamado también inferior. ¿Ya? Esos son los 4 tubérculos. Y entre estos 2 tubérculos aparece esta pequeña estructura llamada el frenillo del velo medular superior. ¿Por qué es importante el frenillo del velo medular superior? Porque acá está, al costado de este frenillo, el origen aparente del cuarto nervio craneal, o llamado patético troqueal. Esa es la importancia. Acuérdense, ¿cuál era el único nervio craneal que nacía en la cara posterior? O su origen aparente, el nervio craneal número 4. ¿Ya? Así de simple. Ahora pasamos al piso del cuarto ventrículo. Sí, del cuarto ventrículo, porque le he sacado el techo. Entonces, este piso tiene forma de un rombo, por eso también se le llama la fosa romboidea, y eso es lo que quiero que se acuerden. Piso del cuarto ventrículo o la llamada fosa romboidea. Entonces, lo que voy a hacer primero van a ser trazar límites. Primero, el surco medio y el surco limitante. Estos son el surco limitante y el surco medio. Y a los costados están las estrías medulares. ¿Por qué es importante? Porque me va a delimitar zonas. La primera, zona superior y la zona inferior. La zona superior es un triángulo llamado el triángulo pontino. Acá voy a encontrar las siguientes estructuras. En la base, el colículo facial, llamada también eminencia teres. La prolongación de esta estructura se llama eminencia medial. Acuérdense, la eminencia medial es con L. Eminencia medial con L, porque hay una estructura llamada eminencia media, que le pertenece al encéfalo y que se suelen confundir, ¿ya? Llamada también funiculoteres. Y una vez que yo atravieso el surco limitante, voy a encontrar el famoso locus cerúleo, ¿ya? Eso quiero que se acuerden. Luego vamos al triángulo vulvar, que es el triángulo que se suelen confundir, no se suele ver bien, pero lo tienen que estudiar en la parte teórica. En la parte interna vamos a encontrar el trígono del hipogloso, llamada también ala blanca interna. Paso el surco limitante, encuentro el trígono del vago, llamado también ala gris, y voy a encontrar una estructura que es la que suelen fallar los libros, es el cordón de separación. El cordón de separación me va a limitar una nueva área que está dividida en el área vestibular, que es toda esta zona, que se divide en dos: una que le pertenece al puente y una que le pertenece al bulbo. Al del bulbo se le llama ala blanca externa, por eso puse área vestibular pontina y vulvar. La vulvar también se le llama ala blanca externa, por si acaso. Y en la parte en la parte más inferior voy a encontrar la famosa área postrema. Voy a detenerme acá 2 minutitos para que puedan entender bien qué cosa es el área postrema y por qué su importancia clínica. Ya ustedes han estado viendo lo que es las meninges. Las meninges van a formar lo que se conoce como la barrera hematoencefálica y otros tipos de estructuras más. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta barrera va a generar que el sistema nervioso central esté aislado, que no pueda compartir muchas cosas con los demás órganos. Y esa es una de las características del sistema nervioso. Entonces, si tú, ponte a pensar, si tú estás encargado de dirigir al cuerpo, porque esa es la función del sistema nervioso central, tú tienes que dirigir al cuerpo, pero no te puedes aislar del cuerpo, porque de alguna manera tienes que saber qué te está pasando en el cuerpo, porque si es que te aíslas completamente, no sabes cómo andar, ¿ya? Entonces, hay zonas especiales que la barrera hematoencefálico no está. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita una retroalimentación de lo que le sucede al cuerpo para que pueda comandar, ¿ya? Y una de estas zonas es el área postrema.
Las otras más zonas se le llaman como los órganos circoventriculares. Entonces, el área postrema es una área que no tiene barrera hematoencefálica. Sirve para que entren estímulos sensitivos de forma directa de la sangre. Por ejemplo, si ustedes sé que son samarquinos, como buen samarquino que se hace respetar, entonces ha tomado alguna vez en su vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si han visto por ahí hay una persona nueva que empezó a tomar, de la nada se le sale todo, o sea, se le sale el estómago, se le sale el almuerzo, el desayuno, todo eso. Ya. Entonces, me están señalando. ¿Qué es lo que ha pasado? El área postrema es un área que justamente es sensitiva. Todo el alcohol que te estás metiendo va a llegar a este estudio, a esta parte, y le está estimulando. Y el área postrema es la que se encarga del vómito. Entonces, si tú lo estimulas, ¿qué vas a generar? Vas a generar vómito. Por ello es su importancia. Eso es para ver la parte de la retroalimentación. Pero ahora apliquémoslos a la clínica. Si tú ves que un paciente ha tenido un accidente por ahí y ves que hay un compromiso neurológico, tú quieres saber si es que está grave, fíjate si está vomitando. Si está vomitando y son vómitos sin náuseas, sin arcadas, o sea, está sentado y de la nada explota, por eso se llaman vómitos en escopeta, en cañonazo, ya. Eso significa que se está comprometiendo mucho el sistema nervioso central. Esa es la importancia, ¿ya? Muy bien. Entonces, entramos al cerebelo. Cerebelo es uno de los órganos más desarrollados en el caso del ser humano. Es más, tenemos el cerebelo más grande, sobre todo por el lóbulo posterior. Y hay ciertas características que ustedes sí o sí tienen que aprender. Entonces, primero, va a compartir mismas características o similares características que el tronco encefálico. Son órgano intratentorial, está en la fosa posterior, pero en este caso quiero que se acuerden de estas características. Está alargado en sentido transversal, aplastado de superior a inferior y tiene tres caras: cara anterior, cara superior y cara inferior. Esas son sus dimensiones, lo van a poder leer, les voy a pasar la diapositiva, no se preocupen. Y nos vamos directo a la morfología externa. Ya entrando a morfología externa, vamos a hacer comparaciones entre el cerebelo y el cerebro. Ambos van a tener surcos, y esos surcos van a definir las características para que ustedes no puedan fallar en el examen, o cuando se encuentran por ahí las muestras, puedan decir con seguridad: este es un cerebro y este es un cerebelo. ¿Ya? Los surcos, en el caso del cerebelo, van a ser surcos paralelos. Mírenme, son surcos de forma paralela. Estos surcos atraviesan la línea media. Esta es la línea media y están atravesando la línea media. Entonces, en el cerebro no es así. Cuando vamos al cerebro van a ver que no atraviesan la línea media y no son paralelos. ¿Qué más? Las estructuras que están entre surco y surco se le denomina folia. ¿Ya? Quiero que se acuerden de eso. Folia o pliegue también se lo va a llamar. ¿Qué más? Estos surcos, si nos vamos a la literatura anatómica, vamos a encontrar un montón de clasificaciones de los surcos, pero lo principal es que hay surcos muy importantes en el cerebelo y son estos tres. Uno, la fisura horizontal o intercrural o de Witt-Dassir, que es esta fisura. Esto me va a dividir en un cerebelo superior y en un cerebelo inferior. Esa es la característica. Luego voy a encontrar estas dos fisuras, la fisura primaria y la fisura posterolateral. Estas dos fisuras me van a dividir al cerebelo en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos voy a tener? Voy a tener tres. Lóbulo anterior, que es este que está acá, y este es el lóbulo posterior. ¿Quién lo está dividiendo? La fisura primaria. Luego encuentro la fisura posterolateral, que me divide en dos: el lóbulo nodular y el lóbulo posterior. Conclusión: el lóbulo posterior abarca la mayor parte del cerebelo, ¿ya? Y va a estar dividido por del lóbulo anterior por la fisura primaria y del posterolateral por la fisura posterolateral. Eso es lo importante que se acuerden en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto simplemente es memoria, es para la práctica. En el examen no lo voy a preguntar, sería muy malo. La cosa que quiero que entiendan acá es que el cerebelo va a tener dos zonas: la zona del medio, llamada vérnix, y las zonas laterales, llamadas hemisferio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo corto de forma sagital el cerebelo, van a ver hacia el vérnix, y lo que pasa con el vérnix es que tiene 9 ramas.
Y cada parte de esas ramitas va a tener una parte del cerebelo, y eso se le llama la famosa correspondencia. O sea, 9 partes del cerebelo van a tener 9 partes de ¿quién? Del cerebelo, ¿ya? 9 partes del vérnix, perdón, van a tener 9 partes del cerebelo. Entonces, eso se llama la famosa correspondencia. Entonces, Larsay dijo, vamos a hacer un esquema que sea más aceptable para las personas, para que lo puedan digerir mejor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cogió un cerebelo, lo cortó como si fuera un pan y lo abrió. Esta imagen es lo que está acá. Entonces, cada parte del vérnix que está acá en el centro va a tener una porción al costado del cerebelo. Por ejemplo, el declive, ¿con quién se corresponde? Con el lóbulo simple o el cuadrilátero posterior. Así de sencillo es este esquema. Lo que quiero que se acuerden de este esquema es que solamente hay una porción del vérnix que no tiene correspondencia, que es la língula. ¿Ya? La língula es la única parte del vérnix que no tiene correspondencia en el ser humano. Y escuchen mis palabras, dije ser humano, porque si por ahí leen algún libro, les pueden decir que la língula se corresponde con el vínculo. Y el vínculo es una estructura que se encuentra en los animales, no en nosotros. ¿Ya? De ahí, este esquema te me va a ayudar a dividir los tres, en este caso, los tres lóbulos, el lóbulo anterior, el posterior y el flóculo nodular. Si ven acá, les he puesto sus otros nombres: el paleocerebelo, neocerebelo y arquicerebelo. ¿Ya? Entonces, acá voy a detallar un poquito las funciones del cerebelo, porque es importante que al menos sepan las tres funciones básicas del cerebelo y cada una de las funciones de los lóbulos. Miren, el lóbulo flóculo nodular también se le llama el arquicerebelo, también se le llama el vestíbulo cerebelo. ¿Por qué? Porque este está encargado del equilibrio. Cuando se daña esta estructura, justamente perdemos el equilibrio y las personas empiezan a caminar como si estuvieran ebrias permanentemente. ¿Ya? Eso se llama la marcha del oro. Entonces, ¿quién se encarga del equilibrio? El flóculo nodular. El lóbulo anterior o el paleocerebelo se encarga del tono muscular. Entonces, cuando ves a una persona que ya no controla bien, o sea, se le está desvaneciendo, posiblemente es el lóbulo anterior. Y el neocerebelo es el lóbulo más desarrollado en el ser humano y se encarga de la coordinación motora fina. Si ustedes están escribiendo, están grabando, están escuchando, es por esa causa de neocerebelo. Por eso es lo que está tan grande en el caso del ser humano. Ahora, en la morfología interna, vamos a hacerlo veloz nomás. Vamos a ver que tiene sustancia gris y sustancia blanca. Algo que les quiero hacer acordar es lo siguiente. Cuando ustedes escuchen la palabra sustancia gris, significa cuerpos neuronales, como les dijo Paul. ¿Pero qué es lo que pasa? Los cuerpos... Uy, se apagó. ¿Se me escucha? Sí. Los cuerpos neuronales, en este caso, se encargan de procesamiento de información. Quiero que se acuerden eso. Procesamiento. En otras palabras, si ustedes le dicen, acá está naciendo el haz motor, ¿qué quiere decir? Que ahí se procesa la información motora, ¿ya? Parece un concepto básico, pero es demasiado importante y se suelen confundir. Entonces, sustancia gris es procesamiento y la sustancia blanca es transmisión, ¿ya? Entonces, yo tengo acá la información y quiero llegar a otro punto. Quien lleva esa información es la sustancia blanca. Eso es lo que quiero que se acuerden. Entonces, si es que yo daño sustancia gris, pierdo información. Si yo daño sustancia blanca, pierdo transmisión, pero la información la conservo y el cerebro puede buscar otra vía alterna. A eso se les llama cierta parte de la plasticidad, como se lo va a mencionar en algunos artículos, o mecanismos de contención que se les puede mencionar. Ya, en el caso del cerebelo, voy a encontrar cuando hago un corte la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se ubica en dos partes: la corteza y los núcleos cerebelosos, que son tres. Los núcleos laterales o el núcleo dentado, que es el más evolucionado en el caso del ser humano. Los núcleos del medio, llamados los interpósitos, que se dividen en anterior y posterior, o en coliforme y globoso, y los núcleos del techo, llamados los núcleos del fascicle. ¿Ya? Esos son los núcleos. Luego, entre la sustancia gris, o sea, la corteza y los núcleos, hay una sustancia blanca. Esta sustancia blanca tiene nombre, se le llama el centro medular del cerebelo o el famoso árbol de la vida. ¿Ya? Eso solamente es configuración interna.
pasamos a otro concepto. El techo del cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que les había mencionado? El cuarto ventrículo es un hueco. Ya miramos el piso. Ahora nos toca el techo. Y ese techo, ¿quién lo conforma? Lo conforma el cerebelo y parte del cerebelo. ¿Quién? La língula y el nódulo del cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos, que son 3 a cada lado, superior, medio e inferior. ¿Cuál es el único que se ve en la cara anterior? Es el medio. Muy bien. Entre los pedúnculos cerebelosos superiores aparece una membrana que se le llama el velo medular superior, también llamado la válvula de Biusa, que está acá. Y que tiene su pernillo, que ya lo hemos visto. Y en la parte inferior también va a aparecer otro velo llamado el velo medular inferior o llamada la válvula de Tarín. Acá es importante que se acuerden. La válvula de Tarín tiene 3 agujeros, uno central y 2 laterales. Uno central o de medio, y en medio es con M de quién? De Magendie. Y Luschka viene de L, de lateral. 2 laterales llamados agujeros de Luschka y uno de medio llamado de Magendie. ¿Por qué es importante esto? Porque estos me van a conectar el sistema ventricular, que vamos a hacer más adelante, con el sistema subaracnoideo, que ya les está mencionando Paul. O sea, ¿quién comunica el sistema del cerebro o el sistema ventricular con la parte subaracnoidea? Estos agujeros. Estos agujeros son importantes, ¿ya? Entonces ahora sí entramos a cerebro. ¿Sabes que cuando todo el mundo menciona neuroanatomía o algo que tenga que ver con neuros, todo el mundo primero piensa en el cerebro, ¿no? Entonces vamos a hacer el cerebro para que ustedes se ilustren. ¿Qué son las características? Pesa de 1200 gramos. Estas características son cuando el cerebro está fuera de su medio natural. ¿Cuál es su medio natural del cerebro? Es que está flotando en líquido cefalorraquídeo. Cuando está flotando suele pesar hasta 50 gramos. Ya, el líquido cefalorraquídeo parece ser cualquier líquido, pero tiene demasiadas funciones, incluso una clase entera. Muy bien. El mismo cerebro va a estar dividido al medio por una fisura longitudinal que me divide en hemisferios. Esta es la fisura y esta me divide en hemisferios cerebrales, que tienen 3 caras: cara interna, cara externa y cara inferior. ¿Ya? Tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es igual que en el cerebelo, la corteza y los núcleos. La sustancia blanca está entre ambos. Va a tener los famosos surcos. Y es lo que les había estado mencionando en el cerebelo. ¿Qué es lo que va a pasar con los surcos? Estos surcos no son paralelos. Estos surcos no atraviesan la línea media. ¿Por qué? Porque está dividido. ¿Y qué más? Entre surco y surco vamos a encontrar estas estructuras que se llaman giros o circunvoluciones. Si yo menciono giro o menciono circunvolución, es lo mismo. Igual sus docentes lo van a mencionar. A algunos les gusta usar la palabra giro, a otros circunvolución. Es lo mismo. Quiere decir, son estructuras que están entre surco y surco. Muy bien. Cada hemisferio va a tener 3 polos y esta es la forma de reconocer a un hemisferio. Si ustedes van a ver en la práctica, te van a entregar un pedazo de hemisferio, van a ver, es difícil reconocer anterior de posterior, pero ubíquense por los polos. Los polos son 3: polo frontal, polo temporal y polo occipital. ¿Ya? O sea, son 2 anteriores y 1 posterior, y ese es el truco. O sea, 2 anteriores y 1 posterior. ¿Ya? Quiero que se acuerden de eso. Lóbulos. Generalmente cuando hablamos de lóbulos solamente se menciona que son 4, pero en realidad son 6. Los clásicos que ya deben conocer, que es el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal, pero vamos a agregar 2. El lóbulo de la ínsula está oculto en este surco, que vamos a ver que es cilio, y el lóbulo límbico, que está en la cara interna y en la cara inferior. ¿Ya? Eso quiero que te acuerdes. Ahora sí, vamos a empezar con la cara externa. Cuando yo voy a escribir las partes, o en este caso el cerebro, primero voy a ir por los surcos. Los primeros surcos principales. En este caso vamos a encontrar 3 acá. Llamada fisura de Silvio o el surco lateral, comienza en la parte inferior, está ahí, y de ahí se divide en 3 ramas: la rama anterior, la ascendente y la posterior. Luego aparece otro surco, llamado el surco central o el surco del volante. Este me va a delimitar toda esta zona, llamada el lóbulo frontal. Y toda esta zona van a estar los otros lóbulos que voy a ver en la siguiente diapositiva. Y por último aparece el surco perpendicular externo, que está acá. Ya, esos son los surcos principales de la cara externa.
En el lóbulo frontal van a aparecer otros surcos, llamados el surco frontal superior e inferior y el precentral. Miren bien, este de acá es el surco frontal superior y el de acá es el frontal inferior. Y cuando ambos llegan a la parte terminal, se juntan en un solo surco. Este surco que está acá es el surco precentral, que está antes de este surco, que es el central. Este es el precentral. Y me va a delimitar 4 zonas. El giro frontal superior es este. El giro frontal medio es este. Y el giro frontal inferior está acá. Y un último giro que está de forma vertical, que es el giro precentral. Importancia de acá, el giro frontal inferior se divide en 3 por causa de estas bases. Uno es primero la porción orbitaria o pars orbitalis, que se llama acá. Luego viene la porción triangular o pars triangulares, que también se le suele denominar. Y de último viene la porción opercular. Esas 3 porciones son importantes. Esto lo habéis por su examen, no se olviden. ¿Y por qué es importante? La porción triangular y opercular vamos a encontrar la famosa área de Broca en el hemisferio dominante, áreas de Rodman 44 y 45, encargadas de qué? Del lenguaje articulado. Si no te olvidas o te olvidas de la función de Broca, quítale la R, ¿qué te queda? Boca. Con la boca habla, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos? En la porción triangular y opercular. Si es que por ahí les gusta leer un poco más de información, esto ya es adicional. Los últimos estudios mencionan que Broca solamente está en el opercular del hemisferio dominante. Para ustedes, triangular y opercular, ¿ya? Bien. Y por último va a aparecer en este caso el giro precentral. ¿Por qué es importante el giro precentral? Porque acá se encuentra la corteza motora primaria. O sea, todos los movimientos que tú haces voluntarios están haciendo acá, en el giro precentral. Pasamos a la parte posterior, vamos a encontrar al lóbulo parietal. En este caso solamente vamos a tener un solo surco, llamado el surco intraparietal, que me divide en las siguientes zonas. El giro poscentral, que está acá, y los dos lobulillos, lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. El superior, ahí, y ahí está el inferior, que se divide en dos. Y en el giro supramarginal, y en algunos libros también la van a llamar como giro marginal, y el otro llamado el giro angular. Son importantes porque acá vamos a encontrar las áreas de Dedekind, que es la comprensión del lenguaje escrito, y también la planificación de las acciones, ¿ya? Entonces, en estas áreas se van a encontrar ahí. Luego entramos al lóbulo temporal, que van a tener los surcos temporales superior e inferior, y me dividen en 3 zonas, llamadas los giros temporales, superior, medio y inferior. Están ahí. La importancia acá es que en el giro temporal superior y medio, en toda esta zona, va a aparecer el área auditiva, llamada el área auditiva de Hescher. En la parte posterior encuentro a Wernicke, que está en esta zona, por si acaso. Y el lóbulo occipital no tiene mayor importancia en la cara externa, ¿ya? Entonces pasamos a la cara interna. Otra vez, cuando hablamos caras, primero encontramos surco. Encontramos el surco del cuerpo calloso, luego viene el surco del cíngulo o del calloso marginal, luego viene la cisura pareto-occipital o perpendicular interna, y el último, el surco calcáneo. Estos son los principales surcos. Luego de esto, recién me voy a describir las estructuras. ¿Qué estructuras vamos a encontrar? Vamos a encontrar el giro frontal medial, que está acá. Luego vamos a encontrar en la parte escondida al giro dentado, que está acá. Luego al lobulillo paracentral. Este lobulillo paracentral es importante, ¿por qué? Porque acá vamos a encontrar parte del giro precentral y el postcentral. Y en esta zona es importante, acá vamos a encontrar la representación de los miembros inferiores. Los miembros inferiores y parte de los pélvicos, tanto motora, que es la área precentral, y la parte sensitiva, ¿ya? Entonces, cualquier alteración en la cara interna que me comprometa esta zona, el paciente te va a llegar con alteración de los miembros inferiores, ya sea motora, ya sea sensitiva, ¿ya? Esto es importante que se acuerden. Luego encontramos al lobulillo precuña y el lobulillo cuña. De ahí viene un lóbulo llamado el lóbulo del limbo. Se suele decir que es el limbo de todo el lóbulo. Esto comienza también la cara interna por medio de este giro. Este es importante que no se olviden, sobre todo el nombre, se llama el giro del cíngulo. Acuérdense la palabra, giro del cíngulo, porque hay otra estructura llamada cíngulo. ¿Y dónde se encuentra el cíngulo? Pues está internamente. O sea, yo saco esta estructura que se llama el giro del cíngulo
internamente encuentra el cíngulo. Esa es la importancia de que no se confunda. El giro del cíngulo está volteando y se va adelgazando. Ese adelgazamiento se le llama el istmo del giro del cíngulo, que se va a continuar con el giro parahipocampal que está acá y va a acabar en un puñito que se llama el uncus. Este uncus es importante, ¿por qué? Porque se puede herniar cuando hay una presión aumentada del cerebro. Ya puede generar un enclavamiento o movimiento en masa. Entramos a la cara inferior. La cara inferior se divide en dos partes. Algunos autores dicen un tercio anterior, dos tercios posteriores, otros un cuarto anterior y tres cuartos posteriores. Es indiferente. Acuérdense nomás, parte anterior, parte posterior. La parte anterior es una parte constante. La parte posterior, esta zona es la parte variable y es la que suele traer problemas a los estudiantes. Así que lo voy a mencionar de la forma clásica, pero generalmente no se ve así mucho en la práctica. Así que no se preocupen. En la parte anterior encontramos primero que está conformada netamente por el lóbulo frontal. Ahí vamos a encontrar los surcos olfatorios y los surcos orbitales, que tienen forma de una H, como se ve ahí. Y esto me va a delimitar zonas. Primero, el giro recto o orbital interno, y luego vienen los giros orbitarios. Y los orbitarios se dividen en anterior, posterior, medial y lateral, alrededor de esa famosa H. ¿Ya? Algunos autores, algunos doctores suelen mencionar este surco como el surco cruciforme. Y eso, al menos hasta donde yo he leído en los libros, no lo suelen mencionar, pero por si acaso lo mencionan. Algunos mencionan llamado el surco cruciforme. Muy bien. En la parte posterior está conformada por los lóbulos occipital y temporal. Acá vamos a encontrar el famoso surco occipito-temporal y el surco colateral, que está acá. Por ahí van a aparecer otros surcos, ya les dije, dependiendo de la variación que pueda haber, y me va a dividir en las siguientes partes. El giro occipital lateral. Este giro occipital lateral se divide en dos, pero lo importante es internamente, acá encuentro el giro fusiforme. Por ahí si es que les enseñan, o les dicen, acá está el giro fusiforme, se encuentra dentro del giro occipital lateral. Luego viene el giro occipital medial, que se va a continuar con el giro lingual, y se verá hacia la parte del giro parahipocampal. Muy bien, lo que les había estado mencionando, el cerebro tiene su fisura, o sea, está dividido. El cerebro no puede funcionar dividido, tiene que haber conexión entre ambas áreas. Y quienes conectan esas áreas son las famosas comisuras. Las comisuras es otro mundo, se les llama las comisuras del encéfalo, del diencéfalo, pero yo les estoy trayendo acá solamente las principales. ¿Y cuál es la principal, o la más importante de todas estas? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene partes. Comenzamos desde la parte anterior, el pico, la rodilla, el tronco y el escleno, llamado también el sodero. Eso es importante. ¿Qué más? La comisura anterior, que está acá, está justo al nivel del pico. El septum pellucidum, que está debajo de la rodilla y el cuerpo, está acá, este es el septum pellucidum. Y luego viene la comisura posterior, que está acá, y algunas veces se suele encontrar la adherencia intertalámica. La adherencia intertalámica, datito, es una comisura gris. Todas las demás comisuras son estructura blanca, o sea, transmiten, pero la adherencia intertalámica no, es una estructura gris. Solamente se encuentra en el 70% de las personas, más frecuente en mujeres, por eso se suele decir que las mujeres piensan con los dos hemisferios. ¿Ya? ¿Qué más? La configuración interna. La configuración interna ya les fui mencionando, encontramos una sustancia gris externa, corteza, y una sustancia gris interna llamada los núcleos basales. Los núcleos basales son varios, hay varias formas de clasificarlas. Acá les he los principales, que son el caudado y el lenticular, pero también hay otros que incluso algunos los consideran, algunos no, pero a ustedes les interesa el caudado y el lenticular, nada más. La sustancia blanca la puedo dividir ya sea de la parte anatómica, o sea, cómo lo voy a encontrar, y desde la parte funcional, cómo funciona. Les dije que la sustancia blanca era transmisión, pero esa transmisión a nivel cerebro puede funcionar de varias formas. Puede transmitir información dentro de un mismo hemisferio, se va a llamar fibra de disociación, o puede ir de un lado a otro, llamadas fibras comisurales, o puede escaparse del cerebro, se llaman fibras de proyección. Eso es a nivel funcional.
Pero a nivel anatómico, esta sustancia blanca, dependiendo de dónde está, se les puede llamar cápsula o el centro semioral nervioso. Por si acaso nomás lo menciono. Muy bien, entramos al sistema ventricular, ya nos falta poquito. Todo el encéfalo, o sea, tronco, mesencéfalo, diencéfalo, cerebro, es hueco, o sea, hay espacio, y ese espacio se le llama el sistema ventricular. Lo importante que quiero que se acuerden, el espacio ventricular es un espacio o una dilatación que tiene el plexo coroideo. Si ustedes le dicen es un espacio que contiene el líquido cefalorraquídeo, está mal, porque puede ser una cisterna, o sea, un espacio subaracnoideo. Pero lo principal es que el sistema ventricular tiene el plexo. ¿Y qué es lo que hace el plexo? El plexo crea, produce líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los famosos ventrículos. ¿Cuántos ventrículos tenemos? 4. Si les gusta leer más libros de anatomía, pueden encontrar hasta 7, pero no cumplen la característica. ¿Ya? Entonces, lo principal, 4 ventrículos. 2 ventrículos laterales que están en cada hemisferio. Los ventrículos laterales tienen forma de una C con su colita, que se le denomina hasta frontal, occipital, hasta temporal y central. ¿Por qué he puesto estos símbolos? Porque el plexo coroideo no está de forma simétrica en todo el ventrículo lateral, solamente en el asta temporal y el cuerpo central. De acá lo importante, quiero que se acuerden esto: el ventrículo lateral va a ir al tercer ventrículo, que está al medio. Este tercer ventrículo, ¿cómo se une con el ventrículo lateral? Por medio de esta estructura, el agujero interventricular de Monfort. Quiero que se acuerden bien esta parte. Ventrículo lateral, el agujero interventricular, tercer ventrículo. Estoy en este ventrículo, tengo que pasar al cuarto ventrículo, que ya lo hemos visto. ¿Por medio de quién? Del agujero mesencefálico de Silvio. Entonces, cualquier alteración en esta parte va a hacer que se guarde o que se almacene líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, lo que podría producir una hidrocefalia no comunicante, porque no hay comunicación, por si acaso. Entonces, entramos al cuarto ventrículo que ya hemos estado mirando. ¿Y qué les dije? Que el cuarto ventrículo tiene 3 agujeritos en el velo medular inferior: el agujero de Magendie y el agujero de Luschka. ¿Qué me hacían estos agujeros? Pasaban todo el sistema ventricular al espacio subaracnoideo. Eso es lo importante. ¿Quién me comunica el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo? El agujero de Magendie y Luschka. ¿Qué más? Este espacio subaracnoideo va a ir hasta la parte superior y vamos a encontrar las granulaciones de Paccioni, donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo y vuelve al sistema venoso. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Se producen los plexos. A los plexos le cae sangre arterial, hay un filtrado de la sangre arterial. Se produce el líquido cefalorraquídeo, pasa todo esto y luego vuelve al sistema venoso. O sea, el sistema de líquido cefalorraquídeo se produce constantemente, está fluctuando, no es permanente. Acuérdense eso. ¿Ya? Ya entramos a la última parte, que es la vascularización. Este es un tema muy amplio, es un tema que a mí me encanta explicarlo, pero no lo vamos a explayarnos. Entonces quiero que te acuerden de esto. A nivel anatómico, que ya me están mirando, el sistema de la irrigación del sistema nervioso central se divide en dos: el anterior, llamado el carotidio interno, y el posterior, el vertebrobasilar. Acá la fisiología les dejo por separado. Entonces, acá quiero que se acuerden este esquemita lo más básico posible. Si ustedes se acuerdan este esquemita, ya dominan vascularización de forma general. Entonces, acá encontramos ¿a quién? A todo el sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, del tronco brachiocefálico, vamos, es una arteria, luego viene la carótida común izquierda y la arteria circular izquierda. Nos está faltando las derechas. ¿Y dónde salen las derechas? Del tronco brachiocefálico. La común derecha y la subclavia de derecha. Entonces ya tenemos las dos carótidas comunes y las dos subclavias, tanto derecha como izquierda. Entonces empezamos con el sistema carotidio o el sistema anterior. Muy bien. Entonces empezamos con la carótida externa e interna. Así se divide la carótida común. O sea, va a dar más ramas, pero quiero que te acuerdes. La carótida interna tiene sus propios segmentos, tiene sus propias ramas, pero de las cuales yo voy a rescatar las importantes: comunicante posterior, arteria cerebral anterior y comunicante anterior, y por último cerebral medio.
Esas son las principales del carotilio interno o el sistema anterior. Nada más, las básicas que se acuerdan. Pasamos al otro lado, a la arteria subclavia derecha, que acá va a ser la arteria vertebral. ¿Están viendo acá? Esta arteria vertebral va a dar, por ejemplo, a la pica, llamada arteria cerebelosa posterior inferior, una de las principales. Luego la arteria espinal anterior. De ahí se va a fusionar y va a dar la arteria basilar. Esta basilar va a dar diferentes ramas, por ejemplo las continuas, la laberíntica, la aica, arteria cerebelosa anteroinferior. Y por último, la última rama que da es la asca, arteria cerebelosa anterosuperior, o llamada también ahorita como arteria cerebelosa superior, AC. Y por último encontramos la arteria cerebral posterior. Esto es básico. Y de todos estos van a formar un circuito en la base del cerebro. Ese circuito es importante, es el circuito llamado el polígono de Willis o el circuito arterial del cerebro. ¿Y quiénes conforman este circuito? La comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, la carótida interna y la cerebral posterior. ¿En algún momento dije cerebral media? No. Los estudiantes y varias personas suelen confundir al polígono de Willis quien pertenece a la cerebral media. Y eso está mal, ¿ya? De esta zona solamente voy a coger esta imagen y la voy a ampliar acá, ¿ya? De acá ya están todas las arterias que hemos ido mencionando y quiero que se acuerden dos cosas importantes que pueden ir en el examen. Las famosas pinzas vasculares. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos arterias y hay un nervio. Si a esta arteria le pasa una dilatación, por ejemplo un aneurisma, puede comprimir al nervio. Entonces es importante conocerlo. Hay varias pinzas, pero yo solamente quiero que te acuerdes dos pinzas. La pinza del sexto nervio craneal, ¿quiénes la conforman? La arteria laberíntica, que nace de la basilar, y la aica, la arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, acá encontramos, este es el abducens o el sexto nervio craneal, y ahí encontramos la pinza vascular del sexto nervio craneal. La otra pinza, que es más frecuente, incluso suele dar más la parte clínica, es esta pinza que está acá, es la pinza vascular del tercer nervio craneal o del óculo motor. ¿Y quiénes la conforman? La cerebral posterior con la arteria cerebelosa anterosuperior. En algunos libros también se le llama como arteria cerebelosa superior, sobre todo en los últimos libros modernos. Muy bien. Voy a entrar un poquito a la médula, que está en el sistema nervioso, y no hemos hablado todavía de su liberación. En el caso de la médula se divide en dos sistemas, sistema principal y sistema secundario. El sistema principal está a cargo de tres arterias, la arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Esta va a ser la forma que van a encontrar a la médula, la cara anterior y la cara posterior. Cuando tengan a la médula, oprímanla nomás un poquito y van a ver si es que sale una arteria central o dos arterias. Y esta no se suele ver mucho, esta sí. Si ven una línea que se forma en el medio, es la arteria espinal anterior. No tienen por qué dudar, están en la cara anterior y pueden describir todas las estructuras que les han estado mencionando por ahí. Luego viene el sistema secundario, que son las arterias radiculares, que son pequeñitas ramitas que entran junto con los nervios, como están acá. De estas arterias hay una que es la más grande, que se suele llamar la arteria radicular magna de Adam-Gillis, que es variable, puede estar a nivel lumbar, torácico, izquierdo, derecho, anterior o posterior. Se suele decir que está a nivel anterior, izquierdo, y la parte lumbar. ¿Ya? Entonces, esta zona, quiero que se acuerden, es el famoso polígono de Willis. ¿Quiénes conforman el polígono de Willis? Es el componente. Acá hago la siguiente aclaración. Algunos autores, los últimos, por ahí, les digo, no vaya a ser, que los toques inocentes, la arteria basilar lo consideran, este vértice. ¿Ya? El vértice de la basilar lo pueden considerar como el circuito arterial del cerebro o el polígono de Willis, en algunos autores. Pero jamás la arteria cerebral media, porque esta nace después, mucho después de la carótida interna. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. Va a ser pregunta fija, el polígono de Willis, porque no quiero que se olviden eso. Yo he tenido la experiencia con mis compañeros, nos fuimos al hospital, nos dijeron quién informa el polígono de Willis. Uno de por ahí contestó, es la arteria cerebral media, los reafirmó, el doctor nos quitó una hora que se oculta. Entonces, no quiero que pasen eso, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que me haya quedado claro?
Ya, listo, entonces, todo bien. Ya, voy a pasar una clase. Ah, no, ¿cómo te digo que no le di a play?